Esto que usted está viendo en pantalla, en exclusiva, es la solicitada que mañana se va a publicar en la provincia de Tucumán. Se hizo justicia, la lucha de los bancarios dio sus frutos. Bueno, hay varios temas para hablar con Sergio Palazzo. Buenas noches nuevamente y gracias por estar aquí. Bueno, la primera es esta. El tribunal resuelve revocar la resolución de Fojas tal y tal y ordena de inmediato que se reponga en su puesto de trabajo al personal a que se refiere la presente acción en condiciones en las que se encontraban antes de los despidos bajo apercibimiento de una multa de 30.000 pesos por cada día de demora. ¿Cómo se puede traducir esto? Hay una decisión de la justicia de que se reponga la gente y que vuelvan a trabajar, que era el pedido y el reclamo de uno de los reclamos de esta medida fuerza. Sí, nosotros al tema desde hace 1 año y medio que está instalado lo atacamos desde 4 puntos de vista. Uno político, por las gestiones que pudo haber hecho el jefe de gabinete y el ministro de Trabajo, que más allá de la buena voluntad no surtieron efecto. Otro por la vía administrativa, haciendo la denuncia en el Ministerio de Trabajo. De ahí hubo una conciliación obligatoria, nosotros en ese momento depusimos una medida de fuerza, la otra parte tenía que reincorporar a los trabajadores, no lo hizo. No lo hizo. La otra es la del aspecto gremial, nosotros llevamos 6 medidas de fuerza en 40 días, entre este tema y el tema del impuesto a las ganancias, y la otra fue la vía judicial a la que recurrimos y que ha rendido su fruto. Es un fallo realmente ejemplificador de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 6, donde acredita la discriminación, la persecución, la práctica desleal de la empresa y culmina que restituya a los trabajadores en su puesto de trabajo. Para nosotros verdaderamente es una gran alegría porque nunca bajamos los brazos en esta pelea y a veces muchos nos planteaban por qué el sindicato a nivel nacional, y me tocó charlarlo y discutirlo con algunos colegas suyos, por qué si el problema era en Tucumán, el sindicato planteaba una medida nacional y afectaba el servicio financiero. Bueno, es muy sencillo. Nosotros tratamos de hacer un sindicalismo cerca de los compañeros y sabemos que si abrimos la puerta a una injusticia se la estamos abriendo a todas. Entonces era también un mensaje para el resto de los bancos de que hay una asociación bancaria fuerte, consolidada y que defiende a sus afiliados en todos los terrenos posibles. Bueno, vino por la vía judicial y hoy espero que los compañeros 36 cesanteados de Tucumán, y aprovecho para saludarles y agradecerles que en todo momento estuvieron presentes y nunca bajaron los brazos y nunca los pudieron quebrar, que hoy tienen la satisfacción de este fallo judicial. Y además usted me comentaba recién, Palazzo, que hay una reivindicación de la militancia, del militante sindical, además del tema de imponer la reincorporación de los trabajadores. Sí, de la lectura del fallo surge claramente que lo que han considerado los jueces del tribunal tiene que ver con la militancia sindical y con el castigo que han tenido por ejercer esa militancia sindical. Porque tranquilamente podrían haber planteado que le paguen la indemnización porque no se la pagaron nunca. Claro. Acá plantean la reincorporación de los trabajadores porque son militantes sindicales. Y para nosotros es un fallo que deja sentado, si bien es una cautelar porque hay que estudiar la cuestión de fondo, pero deja sentado claramente el respeto desde el punto de vista jurídico a la militancia sindical, que es algo que le puede servir a otras organizaciones y a otros trabajadores. Bueno, esta, digamos, es claramente una noticia producto de la medida de fuerza, que hoy, ¿qué nivel de acatamiento tuvo la medida de fuerza? Nosotros estuvimos midiendo en las seccionales y con Capital Federal, donde hubieron marchas, y estuvimos en el 90% aproximadamente de acatamiento. 90% de acatamiento. No hubo actividad financiera, inclusive el ANSES tuvo que sacar una resolución de anticipar los fondos el día de ayer para el pago del turno de jubilado y que estuvieran disponibles porque no hubo atención de ningún tipo de servicio bancario. Para nosotros es importante, demostraba 2 cosas. Uno, los trabajadores bancarios, su solidaridad con los compañeros tucumanos, y la bronca, la indignación y la impotencia que hay cuando se ve que no se ha actualizado ni el mínimo no imponible, ni hablar de las escalas del impuesto a la ganancia, que hace 14 años que no se actualizan, y que esto ha impactado de un modo feroz sobre el salario, principalmente ahora que se ha percibido el aguinaldo, y muchos compañeros nuestros prácticamente no lo han percibido, lo han visto menguado a la mitad. Usted el otro día en la radio me puso un ejemplo que cuando lo decía al aire, mis compañeros en la mesa de la radio abrían los ojos así, y yo entendí lo siguiente, que un auxiliar que entra a trabajar en un banco, 5 meses de trabajo,
el sueldo que cobra de arranque lo mete en la escala del mayor pago a la ganancia, o sea que paga el 35% de impuesto a las ganancias, o sea, impuesto al salario, que es lo mismo que paga el dueño del banco, el 35%. Es alucinante. Un trabajador bancario después de la paritaria tiene un sueldo inicial de 11.549,33. Multiplicado por 13, más algún adicional si es cajero, algún tipo de adicional u horas extras o premios o bonus, lo pone por encima de la escala de más de 120.000 pesos anuales cuando no tiene nada para deducir de las exenciones permitidas. Cuando pasa los 120.000 pesos, usted paga un fijo de más de 20.000 pesos anuales y el 35% del excedente de los 120.000 pesos que pasó. Y ese 35% que paga un auxiliar del banco es el mismo impuesto a la ganancia que paga el dueño del banco. Este es lo irracional de la medida. Y acá ha sido este gobierno y los anteriores, porque han sido parches tras parches, y todos los parches son malos. Aún una medida buena que se tomó de los 15.000 pesos, eximir para abajo, golpeó fuertemente en las escalas salariales porque el que empieza a pagar no empieza a pagar de 15.001 en adelante, paga de 0 en adelante cuando pasó 15.000 y quizás alguien que tiene un nivel de jerarquía que se lo ganó con años de carrera bancaria termina percibiendo menos que los subalternos a los que le tiene que dar órdenes porque los otros no pagan y él paga. Estaba pensando respecto de este tema. Varios son los gremios que están haciendo este reclamo, sí. Varias son, digamos, las medidas de fuerza que han tomado, las marchas, la CGT. Ahora, hoy escuché, hoy leí que usted dijo, amenaza o por lo menos sugiere que se podría llegar a reclamar la reapertura de las paritarias si no se soluciona este tema de la ganancia. ¿Por qué cree que el gobierno no resuelve este tema cuando a todas luces es antipopular y le genera deterioro en su propia caudal electoral, digamos? En primer lugar, ¿por qué no lo hace el gobierno? Yo creo que no es un problema de caja o no caja. Supongo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tendrá una agenda de tema y quizás en su agenda no tenga la prioridad a este tema, que hasta lo puedo entender por más que no lo comparta. Lo que el gobierno tiene que entender es que en ese todo, la particularidad de este impuesto a nuestro sindicato le afecta. Yo soy representante de los trabajadores bancarios y por más que acompañe políticas del gobierno nacional, tengo la obligación moral con mis compañeros que me han elegido para que defienda sus intereses y haga este planteo. Segundo punto, nosotros hicimos una buena paritaria, como dije recién, que nos dejó posicionado en un sueldo inicial de 11.549, pero cuando uno negocia paritaria, negocia también sobre variables económicas que se manejan habitualmente y de forma común. Entre esas variables económicas está la actualización del mínimo no imponible, debería estar la actualización de las escalas, y cuando esto no se produce, se licúa parte de ese aumento salarial. A nosotros nos impacta en un trabajador soltero en 6 puntos menos la no actualización. Y en un casado con hijos, con 2 hijos, nos impacta entre un 4,5 y 5% de disminución de ese acuerdo salarial. Entonces, se han modificado las variables y la lógica de mercado, si quiere darle un razonamiento, un contenido, y no ha sido responsabilidad del sector sindical, porque ha sido responsabilidad del Estado que no ha hecho las actualizaciones pertinentes para preservar el poder adquisitivo de una negociación salarial, lo que implica y obliga a decir, bueno, si las lógicas del mercado no se acondicionaron a lo que habitualmente se hace, es necesario reabrir la paritaria para rediscutir porque nos están faltando 5 o 6 puntos. A mí lo que me asombra es, yo leí algunos trabajos cuantitativos que se hicieron, de cómo fue que la presidenta o el gobierno pasó del momento culminante, es decir, en el 2011, 54% de los votos, 12 millones de argentinos que lo votaron, al peor momento, sacando el origen de Néstor Kirchner, pero al peor momento, que es en las PASO últimas, donde sacan 6 millones de votos. Es decir, el gobierno pierde 6 millones de votos. Un análisis acerca de esas 6 millones de personas que no odian al kirchnerismo, porque ya la habían votado y la dejaron de votar, quiere decir que no. Cuando se les pregunta por qué dejaron de votar, el 25% habla del impuesto a la ganancia porque dicen, ¿de qué ganancia me hablan? Sí, yo gano mejor, gano bien, algunos gremios como el suyo, como mecánico, como camionero. Sí. Pero ¿de qué ganancia me hablan si yo pago alquiler, no tengo ni casa propia? ¿Cómo le van a poner ganancia, el nombre de ganancia a un buen sueldo? Esto es lo que no me termina de comprender, cómo no conocen la lógica que ocurre entre los trabajadores. Bueno, en primer punto creo que el gobierno perdió la batalla cultural en esta pelea, porque no es algo que afecte a los 6 millones de trabajadores, a los 6 millones que están de personas que están en la población económicamente activa. Entonces, digo, si esto se instaló es porque no se supo dar una solución a tiempo.
y pasó a ser un tema de debate casi nacional cuando no es de alcance nacional. Claro. Lo segundo es que la actualización es insuficiente con relación a los acuerdos salariales promedio, agregado a la falta de actualización de las escalas, hace que cada vez sea más gente la que paga y cada vez sea más plata la que paga. Entonces esto empieza a sentirse y empieza a generar una opinión desfavorable. Inclusive hubo, agrego al análisis que hace usted, hubo un intento entre las PASO y la General de corregirlo cuando se lleva 15.000 pesos porque creo que se dan cuenta bueno, de recuperan este un poco, error. claro. Pero bueno, lamentablemente creo que lo que el gobierno debió atacar es una reforma tributaria en serio que tienda a dotarle de los fondos, porque uno no es tan inconsciente de decir no quiero pagar sabiendo que esto a lo mejor se utiliza para planes sociales, para pago de jubilado, para la asignación universal. Lo que nosotros desde el sindicato planteamos es hagan una reforma tributaria profunda, donde ataquen quizá con más tributo al juego para que 4 o 5 vivos de la Argentina no se lleven cuantiosas ganancias de una enfermedad que es el juego, 4 o 5 encabezado por Cristóbal López, sí, ¿no? Sí, por sí, supuesto. sí. Así como se discutió la renta agraria, ¿por qué no se discute la renta petrolera, que también es multimillonaria en este país y en cualquier país del mundo? ¿Por qué no discutimos que en la época de la Alianza y en la época de Menem se le disminuyeron los aportes de la seguridad social al sector empresario porque iban a sostener el empleo y tuvimos los índices de desempleo más altos que registre la historia de la Argentina? ¿Y por qué no devolverlos al sistema de seguridad social? Entonces creo que esa reforma tributaria en serio debería contener los aspectos de recaudación necesarios para dejar de tributar impuesto a las ganancias sobre el salario, que es un impuesto al salario. Sergio Palazzo, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. El titular de la Asociación Bancaria en un día clave, el paro de los bancarios, que según ha dicho, el 90% tuvo de acatamiento. Bueno, José Antonio, vas a hablar de algo parecido, vinculado a la economía, y de qué manera el gobierno paga los costos que sea para llegar al 2015.